3 segundos, quedan 2, ahora solo 1 y ahora ya nada. Ahora ya todo lo que digamos se queda grabado para siempre. Podemos arrepentirnos. Muchas gracias, ¿no? A lo primero, por prestarte a charlar sin conocernos de absolutamente nada. O sea que gracias. Y que sepas que la invitación viene porque alguien me mandó un mail diciendo tienes que hablar con Noa porque tiene o sea, todo. O sea, su mail era, Bueno, puede hablar de absolutamente, lo tiene todo, todo. O sea, todo lo que puedas imaginar se ha tenido que enfrentar a ello o se está enfrentando a ello. Entonces, para no meter yo la pata, ponme en antecedentes de qué es todo. Cuando alguien dice todo. bueno, pues yo ahora mismo tengo 25 años, en breve voy a hacer Ujú. 26 y llevo desde que tengo uso de razón conviviendo con varias patologías raras que han hecho que viva en un hospital prácticamente toda mi vida, que acuda con mucha asiduidad, que me hayan operado en 17 ocasiones, que haya estado muchas veces pues tuteándome con San Pedro, aunque ahí arriba no me quieran. También estuve en coma, perdí la audición y tuve que aprender a enfrentarme a otro mundo totalmente distinto escuchando a través de un implante coclear. Y bueno, mi vida es una montaña rusa de casualidades, de causalidades, de intentar salir hacia adelante con las cartas que la vida me ha puesto sobre la mesa, pues intentar jugar lo mejor posible con ellas. Hostia, pero fíjate que o sea, para cualquiera de nosotros yo creo que es ahora mismo inimaginable el ponernos en tu lugar, porque has hecho como una especie de recorrido. O sea, tú tienes muy interiorizado todo lo que te sucede. Entonces, me ha parecido precioso la manera de lo rutinario que ha sido tu mención a todo lo que estás viviendo, como, bueno, me he visto varias veces con San Pedro, también estaba en coma, ha sido como, hostia, creo que una sola de las cosas que has dicho a cualquiera de nosotros ya nos supondría un trabajo muy grande el tratar de enfrentarse y superarlo, y sin embargo tengo la sensación que tú ya vives como sabiendo superar ciertas cosas porque en cualquier momento puede suceder algo. Recuerdo una frase que me dijo mi médico y me ayudó mucho, que es comprender es aliviarse. Yo recuerdo cuando tenía 13, 14 años que cuando me decían es que vas a tener que aprender a vivir siempre con dolor, vas a tener que aprender a vivir siempre así. Yo me enfadaba con el mundo, me enfadaba con ellos porque decía, es que ¿cómo una persona va a querer conformarse a vivir con esto? Con los años entiendes que la aceptación juega un papel brutal en la vida de cualquier persona que tenga una patología crónica, y es que yo sé que mi vida va a ser esta y que por mucho que quiera, por mucha fuerza que le ponga, por mucho empeño, no la voy a poder cambiar, y es un hecho. Y cuanto antes asumes ese hecho, cuanto antes asumes tus limitaciones que están ahí y no pasa nada por ser consciente, yo creo que la vida te va mucho mejor. Y también cuando aprendes a vivir en paz con lo que venga, ¿no? Con esos miedos, que son buenos tenerlos, porque el día que nos falte el miedo, pues nos faltará la vida, pero es importante que ese miedo siempre esté ahí, ¿no? Como una vocecita que te va hablando. El tener también o ser consciente de que la muerte pues es tu compañera de viaje, que cualquier día pues también te puede llamar a la puerta, pero que todo lo que hagas en tu día a día pues forme parte de tu felicidad, de tu vivir, y que por lo menos lo que hagas que merezca la pena. Por, por tratar de hacer un poco un viaje hacia atrás e ir añadiendo, por tratar de quitar capas, ¿vale? De todo esto. Em, Has mencionado, tienes que vivir con ciertas limitaciones. ¿De qué limitaciones estamos hablando ahora mismo? O sea, ¿cuáles son las principales limitaciones de tu día a día? Pues hay días en los que me levanto y no puedo hablar, no puedo andar, no me puedo mover. Y es triste porque yo soy consciente y yo te lo puedo escribir por WhatsApp lo que me pasa, pero no soy capaz de levantarme de la cama. Entonces, ahora mismo eso es lo que más me frena en mi día a día. Entonces, cuando me ocurre, pues pitando a urgencias y a que me enchufen a los goteros. Llevo este aparatito aquí, el Portacat, muy mono, y por ahí me reviven un poco. Ahora mismo esa es mi mayor preocupación, convivir con los dolores crónicos, con un montón de pastillas que hacen que me pueda levantar y eso.
¿Y cuándo fue la primera vez? Has dicho como desde aprender a los 13, me ha parecido entender, 13, 14 años, la primera Y vez que mencionabas. yo una de mis enfermedades es genética, con lo cual nací con ella y me moriré con ella, pero hasta los 12 años no supimos lo que me pasaba, no supimos ponerle nombre, con lo cual yo crecí siendo una niña a la que le pasaban muchas cosas, a la que mis padres decían, es que anda y se nos rompe, ¿no? Se nos parte y no sabíamos ponerle nombre. Fue un peregrinaje muy largo de muchos años de intentar encontrar un diagnóstico, de deambular por hospitales vamos, hasta fuera de España, tuvimos que ir a Alemania. Y cuando te ponen un diagnóstico, cuando te van dando nombres de lo que te pasa, en un primer momento es mucha paz porque dices, bueno, sé que lo que me ocurre es esto, sé que mi enfermedad tiene un nombre, tiene un apellido. Luego lo difícil es enfrentarte a toda esa sintomatología que te suena a chino, que va apareciendo, a esa incertidumbre constante que te va surgiendo. Pero bueno, al final, pues esas enfermedades no me definen, pero sí que forman parte de mi día a día y tienes que aprender a lidiar con ellas. ¿Te puedo preguntar de qué enfermedad estamos hablando? O sea, ¿cuál es el nombre Y claro, de la enfermedad? la enfermedad genética es el síndrome de Ehlers-Danlos, es una colagenopatía. Ajá. Y luego tengo pues 6 enfermedades añadidas que se han ido sumando, una para cada día de la semana, que digo yo. Y han ido, o sea, están directamente relacionadas con esta primera que mencionabas. Pues no hay una evidencia clínica de que sí, es decir, yo no lo puedo afirmar con rotundidad porque no hay los suficientes casos como Ajá. para poder afirmarlo, pero todo indica que sí, porque varias personas que conozco que tienen la enfermedad de base tienen estas comorbilidades o estos síndromes compresivos que se van uniendo. Hostia, claro, además entiendo que al ser muy pocas personas quienes sufren esta enfermedad y por lo que comentabas de no hay estudios suficientes para dar por sentado que todas están relacionadas, pero que bueno, que el sentido común lleva a pensar que sí, por la gente que tú conoces que sufre lo mismo, entiendo que cada imprevisto nuevo que aparece en tu vida debe ser también como una especie de vértigo porque no sabes bien si van a saber cómo enfrentarse a eso, ¿no? O sea, tú puedes llegar a asumir lo que tienes y procesar el hecho de vale, entiendo que está considerada como enfermedad rara. Nunca he sabido bien cómo se clasifica. No sé si lo que sufres tú se considera enfermedad rara o no. Se considera enfermedad rara en el momento en el que lo tiene 1 de cada 5 pacientes en Europa. Vale. Es Entonces decir, entiendo que... cuando cada... Dime, perdona, que te he cortado. Dime. No, me No, refería a no, es que... simplemente que lo miden con... Vale. Y entonces cada vez que a ti te aparece algo, entiendo que es el vértigo a ver si alguien tiene solución a esto que está pasando ahora mismo. En mi vida siempre ha sido todo prueba-error, es decir, no hay un tratamiento ni una cura para estas enfermedades, es ir parcheando lo que vaya surgiendo. Es decir, hoy te pasa esto, vamos a ver cómo podemos atajar esto, pero no sabemos realmente si va a funcionar, no va a funcionar. Y bueno, sí que sirve si para otra persona que venga detrás le ocurre lo mismo, pues intentar seguir un poco el mismo camino. Pero es verdad que no hay dos pacientes iguales, que cada una somos de un padre y de una madre literalmente y que lo que nos ocurre son sintomatología muy diversa, muy dispar, es muy difícil. ¿Cómo lo haces para conseguir? Porque has dicho algo que o sea, lo has mencionado como muy, muy, muy por encima. Me he visto varias veces con San Pedro, etcétera, etcétera. No sabes, o sea, a lo mejor no sabes cómo vas a despertar mañana, no sabes si despertarás mañana. O sea, has mencionado de forma muy sutil y no tanto bueno, pues a lo mejor cada día es el último día, ¿vale? Entonces me pregunto cómo consigues que no sea eso lo que pese, es decir, conseguir la energía suficiente para decir, yo voy a ir construyendo cosas, porque creo que lo habitual en la gente sería como, bueno, pues, ¿qué sentido tiene construir nada? Me rindo, si total, ¿para qué? ¿No? Estamos muy acostumbrados al total, ¿para qué?
Sin embargo, tengo la sensación que tu caso es totalmente distinto. O sea, tengo la sensación de que tú eres alguien que ha conseguido procesar esto puede suceder como no puede suceder, quiero decir. Entonces tengo que seguir construyendo mi vida. ¿Cómo es la gestión de eso? Pues yo soy una persona que ha tenido que aprender a valorar la vida. Con 18 años estuve en una depresión absoluta, la más honda que te puedas imaginar, y estuve casi un año sin salir de mi habitación. Yo me despertaba y le decía todos los días a mi madre, a la cara, que no quería vivir, que me matase, que para tener una vida así, pues que lo mejor era no estar aquí. Y la verdad no sé en qué momento llegó una disyuntiva en la que dices, pues esto es lo que me ha tocado y tiro hacia adelante, o me hundo y aquí se acaba mi historia. Y recuerdo mirar a mi madre y decir, ostras, con todo lo que ha luchado mi madre para que yo esté aquí, porque se han dejado la vida a mis padres para mantenerme con vida, para que yo siguiese viviendo. Es decir, no puedo crearle este sufrimiento a mi madre, no puedo hacerle esto. Y decir, tengo que cambiar el chip como sea, sé que va a ser duro de narices, que no va a ser fácil, que la vida nos va a poner muchísimas piedras, que yo me levanto y me pongo una mochila y cada día le van metiendo más piedras, pero que es lo que me ha tocado. Que tengo muchos días en los que me enfado con el mundo, por supuesto, que no podemos ser Mr. Wonderful y Happy Flower, pero que todo merece la pena, que para mí merece la pena ahora mismo estar viendo el sol. Yo pensé muchos días que no lo iba a ver y que la vida es muy bonita, aun con todos los recovecos malos que tiene, que son muchos, pero que merece la pena escuchar la risa de tu madre, que merece la pena tomarte un refresco con una amiga, que merece la pena darte un paseo, contemplar el mundo y ver lo afortunados que somos. O sea, yo pienso que soy una persona afortunada, yo pienso que ostras, la vida a mucha gente le ha quitado muchas cosas que a mí por el momento me sigue manteniendo. Entonces, que merece la pena luchar y sobre todo cuando conoces a tanta gente en hospitales, cuando ves tantas realidades. Creo que vivimos en un mundo bastante egoísta y ególatra, que se mira muchísimo, muchísimo el ombligo y que de vez en cuando hay que alzar un poco la vista y ver los problemas con los que convive la gente. Y cuando estás en una UCI, cuando estás en un hospital, dices, ostras, ¿de qué me quejo, no? Y eso que tenemos mucho para quejarnos, pero también merece la pena luchar por eso. Por todos los niños que conozco con enfermedades raras, que vengan sus madres y me digan, ostras, pues si tú has podido estudiar, si tú has podido seguir viva, ¿no? Con 25 años y tener esa motivación, aunque a veces no esté para seguir, pues ojalá mi hijo también la tenga. Si tú le dices te quiero a tu madre todos los días, pues ojalá mi hija me quiera así porque su hija no habla, no anda, no sabe expresarse. Por todo eso merece la pena, ¿no? Al final hay muchas personas sufriendo en silencio y hay que alzar la voz por todas ellas. Ya no es mi historia, porque al final mi historia se diluye entre las historias de tanta gente que, que ojalá todas tuviesen esa voz, ¿no? Y ese foco para contarles al mundo, y ojalá toda la sociedad fuese consciente de lo que implica pues, tener estas enfermedades, de la soledad que en muchos momentos tienes y del sacrificio que supone para una familia entera pues, sobrevivir con todo esto. Sobre todo porque entiendo que en tu caso hay algo que es un añadido un añadido que no todo el mundo, al que no todo el mundo tiene que enfrentarse, que es o sea, la gestión, ¿cómo decirlo? Estás obligada casi a tener mucha más paciencia que los demás porque lo tuyo ni siquiera es habitual. Entonces, uno generalmente cuando va al hospital va esperanzado, porque me encuentro mal, me pasa algo, voy a llegar al hospital y allí hay una serie de personas que saben exactamente lo que necesito. Sin embargo, en tu caso, entiendo que debe ser, me pasa algo, voy al hospital y cruzo los dedos para que alguien del que esté en este momento sepa qué carajo hacer. Porque claro, entonces, esa gestión me parece fascinante, que imagino que toca hacerla. Toca hacerla y a veces es triste porque cuando me pongo muy mal me cuesta mucho ir a urgencias porque sé lo que me espera, que sé que me espera el estar esperando en urgencias a que alguien sepa qué hacer conmigo. Me ha llevado muchos años poder construir un equipo de médicos que están a mi lado pese a todo, que me cogen la mano y que a día de hoy tengo la suerte de decir que son mis médicos, que yo sé que voy a la FE, que es el hospital donde me tratan,
y que ellos están allí, que muchas veces me dicen, es que no sabemos cómo ayudarte. Digo, es que ya lo estás haciendo, porque me estás dando la mano y no me estás dejando sola. Y es que los seres humanos tendemos a pensar que la medicina siempre tiene que curar y en la mayoría de ocasiones la medicina no tiene una varita mágica que hace así y te da una poción que te cura. En muchos casos el acompañamiento a los pacientes con enfermedades crónicas o de estas características es más curativo que cualquier pastilla que probablemente no me pueda hacer nada. Entonces, yo ahora por esa parte estoy más tranquila porque ahora, por ejemplo, tengo un problema en los ojos que no veo bien y ya le estoy escribiendo a mi médico, Ricardo, ¿qué puedo hacer? Y esa tranquilidad, esa seguridad que me da el poder tenerle ha hecho mucho también estos últimos años. ¿Cómo es? ¿Has conseguido trasladar esa energía tuya, o sea, esa capacidad de gestionar desde la calma lo que te sucede? ¿Has conseguido trasladarla a tu entorno? O sea, hablaba hace Pues a tiempo... mis padres... Dime, No. dime. No, no, estaba reforzando esto porque hablaba hace tiempo, creo que con Cisco, un deportista, que tuvo un accidente, y entonces me hablaba de lo difícil que había sido educar al entorno a que en los momentos a lo mejor que parecían más dramáticos, que por favor no entraran en el drama o que no convirtieran la situación en la gran tragedia, porque él estaba trabajando en no hacer eso. Entonces, por eso me llevaba la pregunta a eso, a si tú lo habías conseguido o era un trabajo que también estabas todavía tratando de hacer. Pues es un trabajo que hay que seguir haciendo y al final la que más se preocupa, que es mi madre, yo creo que nunca va a dejar de ser madre y nunca se va a poder quitar esa presión no sé, ni ese amor que me tiene. Entonces, esa preocupación yo sé que ella vive constantemente con ella. De hecho, parece que estamos sincronizadas porque si yo paso una noche mal, ella es como que lo siente o que sabe que lo estoy pasando mal. Y yo no soy madre y probablemente nunca lo sea, pero tiene que ser muy duro ver cómo tu hija con 20 años se te va, ¿no? Tiene que ser muy duro que venga un médico y te diga que a tu hija probablemente le queden 2 horas de vida. Yo recuerdo cuando me intubaron al coma, que a posteriori me contaron que mi madre se pasó toda la noche pegando puños a la pared gritando mi hija, mi hija. Entonces, pese a que tú intentes mostrar esa cara amable de la enfermedad o esa sonrisa, que si lo hago en parte es por ella, yo sé que mi madre va a estar preocupada hasta el día que ella se muera, porque es que no puede dejar de ser madre y el contexto al final es el que es verdad que lo intentamos llevar de la mejor forma, pero ella, ese sufrimiento yo creo que va intrínseco ya a lo que es ser esa madre. Además, todo el mundo es como esa madre coraje y creo que habría que quitar esos calificativos porque no dejan de ser unas madres como las otras cualquiera, ¿no? Como otras que no tienen hijos con estas enfermedades y que al final se pierde mucho la identidad de ellas, porque ella me dice, es que yo ya no soy Susana Bilber, yo soy la mamá de Noah y con la mamá de Noah pues va tirando en su vida, pero ha tenido que forjar toda su vida alrededor de la mía. Entonces, somos un espejo, ¿no? Si yo estoy bien, ella está bien. Si ella está bien, pues yo también estoy bien. Esta pregunta quizás es un poco rara, pero quiero viajar al pasado a los 12 años, ¿vale? 12, 18 en la adolescencia, ¿vale? En el momento en el que todo aparece, eres consciente y estás en un momento en el que no te interesa vivir, o sea, de básicamente apaguemos todo esto porque esto es una estupidez, para estar así no tiene ningún sentido. Y en algunos momentos ocultabas algunas de las cosas que te pudieran estar pasando simplemente por no preocupar y evitar todo el cacao que se iba a formar alrededor. Sí, pero incluso ahora lo sigo haciendo. Vale, no O quería sea, yo preguntarte por siempre... ahora, por no preocupar, pero sí, la pregunta iba por ahí, de si realmente uno muchas veces se calla por no alertar todo el entorno y trata de gestionar lo que esté sucediendo desde su propia cabeza. De hecho, es que tú a mí me verás siempre y siempre me verás con una sonrisa e intentando, pues, eso, pero incluso en el hospital. O sea, yo soy la chica de la sonrisa permanente porque creo que es una forma de calmar sobre todo a ese círculo cercano que está más preocupado y también como una forma de intentar calmarme a mí, de decir,
venga, Noa, que podemos con esto, ¿no? De sobrellevar todo. Y esa Noa de 12 años también era la niña que sonreía siempre, la niña que intentaba pues quitarle hierro al asunto y no preocupar en exceso a sus padres, aunque ya te digo yo que ellos estaban enteradísimos de lo que pasaba, pese a que yo intentase pues apaciguar las aguas un poco. ¿Cómo es ahora un día? O sea, ¿cómo es ahora un buen día? Bueno, un buen día. El que no hay dolor, entiendo, claro. Es que no hay días sin dolor, entonces Vale. para mí buenos días lo son todo. Hoy, por ejemplo, a las 4 de la mañana me he despertado vomitando, llevo toda la noche vomitando, pero es que es mi día a día, es decir, he entendido que mi vida va a ser esto. Entonces, cuando entiendes que tu vida va a ser esto, yo creo que va tu vida un poco sobre ruedas. Yo duermo con un cubo, con una palangana debajo de la cama, entonces ya tengo la capacidad de despertarme, vomitar, intentar que el dolor calme un poco, tiro el cubo, lo lavo, lo dejo y me vuelvo a dormir. O intento dormirme. Entonces, para mí un día bueno es estar aquí hablando contigo, simplemente. No, tampoco le pido mucho más a la vida. Soy consciente de que no le puedo pedir mucho más porque mi salud es la que es y bueno, entendiendo eso, todo es bastante más sencillo. Porque si no te frustras todos los días, entrarías en una espiral de decir por qué me tiene que pasar esto a mí, si es que, y al final es que no hay un porqué, no puedes encontrar un porqué. Trataba de pensar si notabas algún tipo de patrón entre días mejores o días peores. Cuando has mencionado lo de duermo con cerca de la cama para poder vomitar, esta noche he vomitado, etcétera, 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 pensaba en si hay veces en que te metes en la cama intuyendo que la noche va a ser más complicada y noches que te metes en la cama como de no va a pasar nada. Y entonces estaba tratando de saber si alguna vez habías detectado algún tipo de patrón o alguna diferencia entre por qué había noches mejores y noches peores, que no lo sé. Pues la verdad es que no, y es algo que a mí también como paciente me mosquea por el hecho de que no puedes encontrar un patrón, con lo cual se le suma más incertidumbre a la incertidumbre que ya está de base. O sea, ojalá pudiese yo saber si esta noche va a ser buena o va a ser mala, pero es que realmente yo ahora puedo estar bien y de aquí a una hora me puedo poner muy mal. Así que tienes que jugar con el factor sorpresa en todo. Y si me voy de viaje, me voy con un fajo de bolsas de basura por si me toca vomitar y vives con eso, pero es verdad que no. Sí que al principio me daban mucho miedo las noches, ¿no? Porque significaba que iba a pasar muy mala noche y con lo cual que iba a ir todo mal. Tienes que aprender también a gestionar eso y que la noche pues la tienes que pasar como venga. Me fascina la capacidad o la sensación que transmites de vivo con esto y ya está. Quiero decir, pero mi día es normal. Quiero decir, voy a ir tirando. Si he pasado mala noche, eso no va a impedir. O sea, la sensación que me transmites, y corrígeme si estoy totalmente equivocado, es esto que me está sucediendo no va a impedir que yo construya mi vida. Fin de la historia. Entonces, solo se va a ir frenando en los momentos en los que tenga que ir al hospital o vomitar, por así decirlo. Pero me da igual el dolor, me da igual lo nuevo que aparezca, me da igual la nueva cosa que parezca que va a suceder. Yo estoy construyendo algo y voy en dirección a eso. Entonces, me encantaría saber cómo lo haces, porque creo que eso es una de las grandes dificultades que tiene la gente. O sea, mucha gente yo creo que es qué pereza levantarme hoy, qué pereza salir de la cama, es que hoy me duele, hoy no hago nada, hoy me quedo. Y eso se va convirtiendo en algo habitual. Entonces, intuyo que tú, aunque haya días que probablemente también lo haces, hoy me quedo totalmente quieta porque hoy el dolor es más extremo, si tú, que eres alguien que probablemente convive con un dolor por encima de la media y una serie de complicaciones muy por encima de la media, consigues sacar energías para seguir construyendo lo que quiere construir, me encantaría saber cómo funciona tu coco por dentro
para conseguir esa fuerza? O sea, ¿cuál es el motor? Porque no, o sea, si podemos decir el amanecer y la risa de los críos y tal, pero no sé si realmente hay un momento donde eso es un motor tan salvaje, el estar vivo simplemente. Pues ha sido un proceso bastante arduo, es decir, yo no he sido así toda mi vida, ¿no? Como te he dicho. Recuerdo, por ejemplo, en el instituto que me decían que no estudiase o que no me formase porque estando enferma no iba a ser nadie en la vida, ¿no? Y esas son palabras Joder. que siempre han resonado en mí y que siempre me han acompañado, que lo que me hacían falta pues que eran 2 hostias de mi madre y que no me quejase, ¿no? Que me aguantase. Conseguí entrar a la universidad, conseguí estudiar las 2 carreras. También fue un proceso duro, es decir, yo de repente estaba con goteros, me paralizaba en la vía, me iba a hacer un examen y volvía a los goteros. O sea, yo vivía teletransportándome de la universidad a casa, con ingresos, haciendo exposiciones en la universidad, vestida con el pijama del hospital. Y siempre creo que ha sido el que me han dicho tantas veces, no puedes, no puedes, que era una forma de decir, sí puedo, sí puedo. Y no construir mi vida en base a esas enfermedades, sino que mi vida soy yo y soy lo que yo construyo cada día. Que al final tengo esas enfermedades, pero que no me limiten en lo que yo quiero. O sea, no sé si me explico, sino forjarme en mi día a día como mujer, con lo que quiero hacer, con lo que quiero ser. Y yo me siento, puede que sea repetitiva, pero me siento muy afortunada de no tener una discapacidad cognitiva, de no tener una discapacidad motriz. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy opositando para estar en Consellería de Sanidad aquí de la Comunidad Valenciana y creo que es la única forma que tengo de devolverle a la vida lo que la vida a mí me ha quitado y le quita a otras personas. Y ese es mi mayor motor. Entonces, el tener un porqué todas las mañanas por lo que levantarse es mi máximo motor y el decir, es que soy afortunada, es que merece la pena, que hay muchos días que no, hay muchos días que te frustras. Ayer, por ejemplo, con los ojos veía fatal y yo decía, ostras, mamá, ¿y por qué me tiene que pasar esto otra vez? Hoy me he levantado y digo, pues mira, pues si no veo mejor, pues veré peor, pero es que no lo puedo arreglar. y Ya, pero forjas tu vida. fíjate que creo que has... O sea, es que creo que has dado una clave en el tener un porqué. Sí. O sea, que creo que es una de las grandes dificultades para la gente, que no tienen un porqué. O sea, simplemente creo que hay mucha gente que cree, quizá me equivoco, pero mucha gente creo que vive con la sensación de, bueno, pues me levanto y mañana ya veré. Y sin embargo, cuando hablas, la sensación es que tú te levantas porque hay un porqué y es muy distinto, es muy distinto. Es como si tú visualizaras un futuro que mucha gente no es capaz ni siquiera de plantearse el construirlo. Entonces, es como que tú tienes una dirección. Y eso creo que es imprescindible, porque si no lo tienes y realmente lo dejas todo en el, bueno, pues mañana ya veremos, como abras los ojos y estés un poco regular, como no tienes nada por lo que estés realmente viviendo, pues es que te vas a quedar en la cama. Entonces, me parece que hay una gran clave en ese tener un porqué que mencionas. Yo, por lo que veo de mi entorno y demás, creo que vivimos en una sociedad que va mucho a la deriva y que es, pues bueno, ¿no? Lo que no haga hoy lo puedo hacer mañana. Cuando vives con esto, sabes que quizás no lo puedes hacer mañana. Entonces, si lo puedes hacer mejor, mejor hoy que mañana. Y encuentras esos porqués que hacen que abras los ojos todos los días y merezca la pena poner un pie en el suelo. Merezca la pena levantarte. O sea, yo he hecho grandes barbaridades, soy un poco kamikaze, de estar en la más absoluta mierda, si me permites la expresión, y decir, Sí, no, sí. es que, o sea, por mis ovarios que yo saco esto adelante. Y por mis ovarios que va a salir. Y el tener ese porqué, el también creer en una misma. Y no es que sea egocentrismo, es decir, ostras, es que yo creo que lo valgo No. y creo que puedo hacerlo. Entonces, tener esa confianza también en una misma, que el resto de personas a veces parece que no tienen confianza, ¿no? Pero incluso cuando estaba estudiando, mi madre, no, va, déjate asignaturas, porque es que llevas mucha cosa, y digo, déjame en paz, o sea, tú confía en mí, confías en mí, yo sé que voy a poder, y sé que voy a poder pese a todas las piedras que me echen. O sea, un año, cuando perdí la audición, yo volví a la universidad y no escuchaba absolutamente nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Encima, época COVID, con las mascarillas.
Y yo seguía yendo a la universidad porque era esa motivación de levantarme todas las mañanas y tener ese porqué de ir allí, de sentarme, aunque no me enterase ni papa de lo que estaba pasando allí. Luego pedía los apuntes y ya me apañaba yo. Pero ese porqué, esa ilusión de despertar de todas las mañanas y decir, ostras, voy a labrarme un futuro. Eso a mí ya me hacía decir, pues merece la pena. Y merece la pena. Venía de 2 operaciones bestiales, que voy abierta, que parece, la tripa parece un bolso, de estar en coma, de haber perdido la audición y decir, pues es que hay que tirar, es que no. Bueno, da la sensación de que has convertido vivir en un reto. Es como, Sí, no, yo voy a exprimir todas las opciones que tenga, me da igual. O sea, no, o sea, si estoy viva, voy a construir todo lo que pueda. O sea, creo que hay algo muy interesante en tu, bueno, hay muchas cosas muy interesantes en tu forma de pensar, pero hay algo que me parece que no todo el mundo puede entender con la suficiente fuerza, porque no todo el mundo lo vive de una forma tan clara como tú, que es que quizá no hay mañana. Entonces, eso para mucha gente que no ha pasado por situaciones como las que tú has pasado, como pueden ser estar en coma, como saludar un montón de veces ya a San Pedro, como mencionabas al principio, cuando lo has pasado, aunque puedan faltar muchísimos años para que suceda, ya lo has vivido. Entonces, tu cerebro sabe que, bueno, no es descabellado que pudiera volver a pasar una movida de estas. Entonces, creo que eso hace que a la más mínima fuerza que tú tengas de la sensación de no estoy totalmente impedida como para moverme o como para hacer algo, lo hagas. Por si acaso en algún momento estás totalmente impedida. Entonces sí, bueno, he pasado toda la noche vomitando y a lo mejor ahora mismo no estoy viendo muy bien. Pero bueno, veo algo y me puedo mover, ¿no? Pues me muevo a tomar por culo. Y creo que mucha gente se queda en no, es que hoy estoy mal, hoy me quedo. Y eso yo creo que lo va empeorando todo. Eso creo que lo complica más. Entonces, creo que tú vas construyendo fuerza mientras mucha gente va construyendo dejadez o abandono, no lo sé. de hecho yo soy muy bestia hablando, es decir, pero porque tengo tan asumido el tema de la muerte y demás que la suelto y la cago a la gente, porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, pese a que es la única certeza que tenemos cuando nacemos, que es que no vamos a morir. La gente pues parece como que tiene cierta reticencia a hablar de ello. Yo cumplí los 18 años y lo primero que hice fue hacerme el testamento vital para no dejarle ese marrón a mi madre con lo que quería, que era a Sabina sonando a todo trapo en mi entierro. Y esas cosas son las que al final te van también moldeando en este sentido de asumir que eso puede pasar, que no sabemos si será mañana, dentro de 10 años, o si voy a vivir más que un roble y me moriré Sí. con 100 años. No lo sabemos, pero cuando ya, digamos, has convivido con eso y lo tienes tan intrínseco en lo que tú haces cada día, pues todo cobra más sentido y todo merece más la pena. Bueno, se convierte en una fuerza muy salvaje. O sea, es un motor muy, muy salvaje realmente. El haber plantado la semilla de quizá no hay mañana es un motor muy salvaje. Claro, es como, no, pues tengo que hacer todo esto que pueda hacer, lo voy a hacer hoy, además al máximo de lo que se pueda. Que creo que eso es algo que Que de hecho, habitualmente la gente lo que hace es mañana, pues ya lo haré. Dime, perdona, te he cortado. a veces mi médico me dice como, para un poco, frena el carro porque tienes esto, tienes patologías graves y al final tampoco puedes tirar tanto del carro, ¿no? Como relájate, digo, es que no puedo. O sea, Ricardo, no puedo relajarme, tengo que hacerlo todo. Además, soy una persona muy, muy perfeccionista, que como algo se le salga, que lo tengo que intentar pues aprender, pero como algo se le salga del camino enseguida. Y ostras, a veces es complicado cuando tu mente sobre todo quiere ir a 1000 revoluciones, pero tu cuerpo va a 10. Entonces, tu espíritu de hacer 1000 cosas sigue estando, pero tu cuerpo no te acompaña y saber gestionar también esa dualidad que tú misma tienes. Es que si por mí fuese, me iría corriendo a Madrid. Digo, ya, pero es que mis piernas probablemente no bajen ni a la esquina. Entonces, entender eso es complicado y más cuando tienes 25 años que ves a todo el mundo a tu alrededor que está en pleno apogeo vital de hacer las mayores locuras, de poder hacer todo y tú pues tienes que aprender a vivir otro estilo de vida que, bueno, no es ni mejor ni peor, es distinto.
Es otro tipo de locura. De la gente que has conocido que estaba en tu misma situación, ¿consiguen tener esa misma filosofía que tienes tú o no es tan habitual? Pues hay de todo. Es que yo entiendo que es difícil. Hay de todo. Hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor. También va a épocas, porque esto suele ser muy cíclico, es decir, hay épocas que estás mejor, hay épocas que estás peor, pero es complicado, ¿no? Yo entiendo que mi carácter no es el que más hay en estos casos. Es muy difícil. Siempre ha sido así, incluso antes de esos 12 años, ¿eh? Siempre ha sido una cría de exprimir al máximo todo lo que se pudiera exprimir. Siempre he sido una niña muy curiosa, con muchas inquietudes, una niña bastante atípica. Me han gustado cosas que al resto de los niños no. O sea, siempre he sido rara y no por mis enfermedades. Yo que sé, hay anécdotas de que yo nunca he visto una película de Disney porque me daba exactamente igual. Mis padres me llevaron con toda la ilusión a Disney y yo era como, ¿qué hago aquí? Sacadme de aquí. Yo con 8 años arrastraba a mi yaya a los plenos de mi pueblo porque a mí lo que me interesaba era eso. Con 11 años me bajaba al colegio electoral no sé, a sentir, ¿no? lo que era aquello. Siempre me ha gustado mucho estar en contacto con lo que pasaba en el mundo, ser consciente de lo que pasaba en el mundo, de esas realidades. Y he sido una niña muy, muy atípica. No he hecho nada, digamos, siguiendo el patrón y cuando empezaron las enfermedades, pues todavía menos, ¿no? Con esa edad que lo que tu madre tiende a esperar es que vengas borracha a las 3 de la mañana, pues mi madre esperaba en una silla sentada a la puerta de una UCI. Entonces, han sido vidas muy distintas, vidas muy, muy paralelas y hace que entiendas la vida de otra forma, ¿no? Yo no sé lo que es tener una adolescencia, no sé lo que es tener una vida típica como el resto de mis coetáneos, pero bueno, intentas que esto pues te transforme en algo mejor y en algo que merezca la pena, ¿no? Y que el día que te vayas digas, ostras, menudo viaje nos hemos pegado, ¿no? Con todas las limitaciones y con todo lo que ha venido. Y que también sientas que ha merecido la pena lo que has hecho, ¿no? Que haya tenido cierta repercusión más grande, más pequeña, pues en las personas que están en tu entorno, en las personas que conoces, y entonces pues todo habrá merecido la pena. Ha habido alguna... igual que mencionas lo que mencionabas hace un rato, de repente ayer desperté y veía un poco peor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha pasado alguna vez a la inversa con alguno de los síntomas? Que de repente haya desaparecido algo o que haya ido a mucho mejor o algo que de repente te hubieran dicho, cuidado con esto. O sea, lo digo porque tengo a alguien muy cercano que tuvo una especie, creo que se llama, creo que es como un infarto en el ojo o algo así, una especie de pérdida de visión, entonces hay que ponerle inyecciones, bla, 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 bla. Y eso en teoría era como a ir perdiendo y de repente ha habido una leve mejora, que ha sido como la gran sorpresa de, hostia, esto era inesperado. Entonces, no sé si has vivido algún momento de ese tipo con algo. Por el Bueno, momento, salir todo de un lo que ha coma, ya te venido, digo, no morir, ya te digo que es una gran noticia. O sea, estar en coma y que todo el mundo crea, ya te digo que ha habido uno de esas, pero me refiero a salvándolas de pensaba que iba a morir y luego no. O sea, aquí estoy. Eh, claro. Pues no, la verdad es que todo lo que ha venido ha sido para quedarse. O sea, ya que no venga nada más porque estamos un poco overbooking completos, pero todo lo que ha venido ha sido para quedarse. Pero bueno, burlar a la muerte, yo creo que ya me he puesto el listón muy alto. Sí, Entonces, es verdad que mientras te preguntaba me he dado cuenta de, hostia, ha habido unas cuantas bastante de pensábamos que ese nos iba y al final no, es bastante mejor que lo de ha mejorado un poquito el ojo, no te voy a engañar. O sea, has salido ganando muy, muy de largo, muy, muy de largo. de hecho, es No, curioso como que dime. clínicamente todos le decían a mis padres que no había nada que hacer conmigo y le dijeron, lo único que nos queda es la fuerza que ella tenga en querer salir. Es decir, pero nosotros tampoco podemos hacer mucho más. Y ostras, cuando despiertas es como, en ese momento además tú no eres consciente, o sea, yo solo decía chorradas y era como, pues estoy aquí otra vez, ¿no? Pero no sabes muy bien qué ha pasado, encima no escuchaba nada y era como, pues me han escupido en Marte y a ver cómo salimos de Marte, ¿no? No. Hostia. No te quiero robar mucho más tiempo. No sé si hay algo que creas que te hubiese gustado, o sea, pensando en alguien
que pueda estar pasando por un momento similar o haya pasado, sí, que esté justo en un momento similar al tuyo. No sé si hay algo que te hubiese gustado saber o que te ayudaría a haber sabido cuando tenías 18 palos en ese momento de apaguemos todos los diferenciales. Pues que no es malo a veces sentir soledad, sino que es necesario y que uno de los grandes logros que yo creo que he conseguido es saberme llevar muy bien conmigo misma, entender mis ritmos y tampoco exigirme demasiado en los momentos en los que yo sé que no puedo más, que al final la única compañera que voy a tener el resto de mi vida soy yo, que juntas formamos un buen equipo, ¿no? Como esas dos caras que tenemos al final todos, que no pasa nada por caerte, que es lícito, no. Lo siguiente, que habrá muchos días en los que cueste mucho ponerse en pie, pero que hay que intentar buscar ese porqué y que siempre merecerá la pena. Que habrá muchas personas que se vayan, pero que a esas pues hay que hacerle el menos caso posible, que siempre encontrarás a alguien que te sepa entender en todos tus tiempos, que sepa quererte, que sepa estar a tu lado, que sepa entenderte y sobre todo entender tus silencios, que creo que es lo más importante, ¿no? El tener esas personas a las que llamas cuando no tienes ganas de hablar, pero que van a respetar esas pausas que a veces necesitamos en la vida y que pese a todo lo que pase, que merece la pena estar aquí, que merece la pena pues vivir, que merece la pena enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a cosas que pensabas que jamás ibas a lograr y que poco a poco las vas logrando y que al final el mayor éxito que podemos lograr es estar en paz con uno mismo. Y cuando yo he conseguido esto, creo que he entendido mucho más de qué va la vida, el rodearte de nuevas experiencias, de nuevas personas, empaparte bien de todo lo que pasa a tu alrededor y bueno, dejar también de mirarte el ombligo en muchas ocasiones, mirar a tu alrededor y decir, ostras, hay tela también, ¿no? Ahí fuera y poco más, ¿no? Creo que con estas pinceladas o estos aprendizajes son muy difíciles de aplicarte en la vida, pero bueno, haciendo un poco de trabajo creo que puede mejorar la cosa. Bueno, entiendo que es tomar la decisión. Tomar la decisión de aplicar todo eso que mencionas. No tiene más, es pase lo que pase. O sea, ya está. Es como casi tatuárselo. Es casi adoptar una nueva filosofía de vida y punto. Probar con esa y ya está. No voy a ensuciar yo lo último que has dicho añadiendo absolutamente nada. O sea que simplemente darte las gracias por haber aceptado charlar y voy a darle stop a esto y me despido de ti en condiciones, ¿vale? Pero ya tú y yo. Vale, muchas gracias a ti.